Un gusto volver a saludarles en su espacio Podcasts Aguacate. El día de hoy tenemos la visita del doctor Germán Moreno de Colombia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Al contrario, y con la presencia también del maestro en ciencias, Ernesto Serna. Bienvenido, maestro. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante con el doctor Moreno, que se va a titular El manejo de hormonas sintéticas. Y antes de entrar en materia, sí me gustaría invitar, doctor, si nos puede hablar un poquito sobre su desarrollo profesional, si es tan Bien, amable. claro que sí. Bueno, soy ingeniero agrónomo de base de la Universidad Nacional de Colombia. Saliendo de la universidad tuve la oportunidad de ingresar a áreas de marketing de corporaciones grandes de insumos agrícolas. Y mientras hacía el paso por estas empresas, tuve la oportunidad de seguir estudiando y decidirme por la fisiología vegetal. Tratando pues de entender mucho más el tema de nutrición vegetal, manejo de hormonas, bioestimulantes, y tuve la oportunidad de desarrollar una tesis para la maestría, entendiendo los procesos de absorción nutrimental desde las plantas. Seguí continuando mi experiencia con empresas de la industria y me picó el bichito del doctorado y regresé de nuevo a la universidad, nunca dejando de trabajar con la industria. Entonces eso me permitía siempre ir teniendo un contacto muy íntimo con la academia, pero también muy cercano con la realidad de la tecnología, de la industria, del sufrimiento del agricultor en campo. Y pues digamos que así inició mi doctorado, generando otro proceso de investigación de base para entender cómo podemos incrementar la eficiencia de absorción de algunos nutrientes, caso fósforo, caso calcio, que para nuestra realidad en Colombia, y yo creo que para ustedes también aquí en México, tienen muchas ineficiencias desde la química, la biología y la física de los suelos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los bioestimulantes? ¿Qué poder tienen para poder respaldar al agricultor en incrementar la eficiencia? Y que todo ese dinero que se invierte en fertilización pues sea más útil para los cultivos, porque tenemos hoy una realidad muy dura, y es que, eh, por ejemplo, en papa, y hacíamos los cálculos, el agricultor gasta el 33% de su costo es fertilizante. De ese 33%, el 63% es fósforo. Y hicimos curvas de absorción, medimos la eficiencia del elemento y llegamos a que de toda esa inversión, la planta realmente logra extraer del suelo un 13% Es lo del fósforo. aprovechable, nada más. Es terrible la cantidad de dinero que hay ahí, la contaminación de nuestros suelos, porque pues todas estas sales en exceso pues tienden a ser contaminantes. Entonces nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo desde la fisiología podemos apoyar? Y nos encontramos una oportunidad muy linda de trabajar con empresas de afuera, con activos que han venido tomando mucha fuerza desde la bioestimulación, que impactan la fisiología, la vida en el suelo y generan una eficiencia de absorción incrementada. Entonces, eso ha sido mi proceso de doctorado. Logré también en el transcurso de toda esta locura sacar un diplomado de nutrición y fertirriego con la Universidad de Almería. Entonces me he movido ahí. Ese ha sido como Su área de mi, desarrollo, de formación. sí, mi océano donde nado, y hemos encontrado la forma de hacer un grupo de investigación, de acercarnos a facultades diferentes de agronomía. Hemos hecho alianzas para investigación para la industria con la Facultad de Física, que uno dice física y agronomía, como que no, ya. Pues hemos estado usando equipos de la Facultad de Física para hacer proyectos de investigación con silicio, por ejemplo, para entender un poco más ese elemento. Hemos hecho asociaciones con el Instituto de Geociencias, que tampoco pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias, sino es otro estamento pues, en la universidad, para entender simbiosis en rizósfera. Cómo es que los microorganismos son llamados por la raíz, por la exudación, y se vuelve esto un lenguaje muy interesante allá abajo. Entonces hemos estado tratando de, bueno, caractericemos esos lenguajes, y si el bioestimulante está haciendo algo por la planta y la planta se puede comunicar mejor con rizósfera, pues algo debe pasar con la simbiosis, y hemos encontrado con ese instituto cosas también muy interesantes. Entonces, yo creo, el camino ha sido como en un triángulo ubicar al agricultor que está sufriendo allá un problema,
a la academia que a veces está ¿Qué podemos aislada aportar? y a la industria. Y en ese triángulo nos paramos allá a jalar cuerdas, a ver cómo atraemos el uno al otro. Y ese ha sido más o menos el camino de abordaje. Muy interesante, doctor Moreno. Gracias, gracias. Maestro, me gustaría Este, que sí, comentara algo al respecto sobre el tema que nos atañe el día de sí, hoy, se ¿verdad? El dice que manejo. el manejo de las hormonas, sobre todo sintéticas, de repente ahí nos salta un poquito, dice que no es un estímulo, sino es una esclavitud. Sí, bueno, esto ha salido como una idea de discusión con más técnicos en el país. Em, Se generó una cultura de aplicación para aguacate muy fuerte de citoquininas en Colombia, muy fuerte. Yo creo que por ciclo de flor a fruto hay empresas que hacen 6, 7 aplicaciones de citoquininas sintéticas. Y eso nos empezó a llamar la atención porque cuando uno ve los caminos que se abordan en la fisiología desde las hormonas, uno tiende a verlas por separado, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que ellas son una sociedad que interactúan enormemente la una con la otra. Entonces empezamos a tratar de entender si eso estaba generando un problema y cuando hicimos evaluaciones de eficiencia nutrimental nos encontramos que había una relación directa entre las citoquininas y la forma en que absorbe nutrientes la planta. Entonces seguimos profundizando y vimos que la planta es sometida a una orden. O sea, cuando tú le pones el sintético, para ella poder degradar, le cuesta mucho porque no tiene enzimas, por ejemplo, que estén dedicadas a degradar 6-benzilaminopurina. Ella no fabrica eso naturalmente, ella fabrica enzimas para degradar hormonas naturales que ella misma fabrica. Entonces, para ella desintoxicarse, pueden pasar 6, 8 o 12 meses dependiendo de la hormona que hayas escogido. Eso hace que no sea un estímulo, sino que sea una orden. Te estoy dando una orden con esta hormona. Pero eso de 8 o 12 meses, estamos hablando de un ciclo de cultivo, en el caso de aguacate. Durísimo, durísimo. Y mira que durante ese ciclo pasan muchas cosas. Y todas las hormonas interactúan diferente y se balancean distinto y suben y bajan. Y claro, cuando le damos esos golpes tan fuertes, realmente estamos encontrando que la planta no tiene una decisión, tiene que hacer algo que le ordenaron. Por eso la parte de Esclavitud. esclavitud. Oiga, Sí. se dice que en las plantas, en el metabolismo hormonal, existen balances naturales, ¿sí? Pero que los rompemos precisamente entonces con la aplicación de hormonas sintéticas, ¿será? Yo pienso que sí, igual que para nuestro cuerpo, lo vimos mucho digamos que no Cuando nos dan para vitaminas o... segmentarlo, pero yo lo vivo en casa con mi esposa y mi hija. Tenemos 2 mujeres en casa. Y como es natural, ellas tienen un ratico en el mes donde se ponen mucho más sensibles, donde sus hormonas están en una Sí, actividad fuerte. Yo lo leo igual en las plantas, porque la planta también tiene momentos de sensibilidad, de respuestas alternas, que no son producción. Y todas están dominadas por la dinámica hormonal. Es decir, que cada hormona tiene un camino y ese camino yo lo comparo como con montañas rusas. Tiene picos de subida, tiene picos de velocidad de bajada, tiene momentos de valles y cada hormona tiene su propia montaña rusa. Y la forma en que interactúan las unas con las otras en ese subir, bajar, es lo que determina una respuesta de tolerancia a una condición adversa por clima, es lo que determina una condición de respuesta ante la llegada de un patógeno, es lo que podría determinar la respuesta a la formación de una raíz lateral para tomar calcio. Y si nosotros rompemos ese balance tan hermoso que cambia todos los días, que cambia si está haciendo mucha luz, si está haciendo menos luz, pues le estamos quitando un balance natural, una dinámica de montañas rusas que la planta administra, ella misma lo hace. Entonces, al poner el regulador sintético, le estamos quitando toda esa oportunidad de balance y estamos entrando en un desbalance o en unos antagonismos. Hay unos escritos muy bonitos que mencionan esto como vías de cruce de vías hormonales y explican más de 6 tipos de relación entre las hormonas que ella solita fabrica, que la planta como individuo dice,
hoy necesito más citoquininas, no, hoy necesito más auxinas, no, hoy necesito más brasinosteroides, hoy necesito más etileno, hoy necesito más abscísico, y empieza a balancear ella misma eso según lo que le está determinando el ambiente. Entonces, claro, hay balances y desbalances y antagonismos enormes. La administración de una u otra hormona también es por el ascenso de una, tiende a opacar otra. Entonces, eso es ella administrando su balance según el momento que está viviendo por ambiente, por oferta de recursos o fenología. Sí, eso tenemos que cuidarlo, entonces, esta parte, porque es digamos que es la parte esencial de la definición de algunas etapas, ¿no? Claro, claro que sí, así es. Sí, doctor. Aquí hay un detalle también interesante que podría cuestionarle en el sentido, por ejemplo, de la hidratación del árbol, en este caso de las plantas. Pero si lo relacionamos ahorita con un manejo de hormonas sintéticas, ¿este tipo de manejos sí puede limitar la hidratación en ese sentido? Mira que a veces uno no ve mucha relación, ¿no? Como que, bueno, yo puse las citoquininas, ¿qué está pasando con el agua? Pero hemos encontrado algo muy poderoso que hace la planta para poder obtener agua. Y lo primero es que abra estomas, ¿sí? Si abre estomas, tenemos una vía de ascenso de agua por presión. El ambiente exige el movimiento del agua desde la raíz, pasando por ese tubo, esa tubería del xilema para llegar a hojas y irse por ambiente hacia la atmósfera por transpiración. Entonces ahí tienes, lo primero es cómo entra el agua a la planta. Entonces ese es un fenómeno básico para ello. Entonces necesitamos contar con que la planta tenga un buen xilema, que es esa tubería que permite el paso, cuando ella abre estomas, del agua de rizósfera hacia el ambiente. Hay varios procesos que definen qué tan grande es el xilema y cómo se está renovando en la planta para mantener una tubería viva, viva, Activa. funcional, Funcional, así es. y eso hace que pues dependamos de ella. Entonces nos pusimos, bueno, ¿cómo se forma el xilema en las plantas? Y empezamos a ver qué se necesita y encontramos algo muy, muy interesante, y es que para que para que el xilema exista, él debe estar formándose continuamente y nuevo xilema debe estar formándose cada vez que la planta está en crecimiento. Para que ese xilema solo esté allí, tiene que haber un proceso de crecimiento secundario. Y ese crecimiento secundario es cómo se está lateralizando para pues, poder seguir manejando un tema de tamaño. Y también se fabrica como un tejido nuevo, ya como una formación por totipotencia de las células, ¿sí? Entonces, estos dos procesos que les acabo de mencionar no existen si el auxínico no está presente. Entonces necesitamos auxinas para que haya mantenimiento y nueva formación del xilema, que sería la tubería que conduce el agua. ¿Listo? Si seguimos pensando un poquito en ello, yo me hacía otra vez la pregunta, ¿dónde se fabrican las auxinas? Entonces acordémonos que están en los meristemos, ¿cierto? En los puntos extremos, tejidos jóvenes en la parte aérea, y que bajan para formar tejidos, órganos, y entre eso baja para formar xilema. Hay unas proteínas que se llaman proteínas PIN, que son las que permiten que las auxinas bajen para hacer toda esa funcionalidad que les acabo de mencionar en el xilema y en otros órganos. Pues estas proteínas PIN se bloquean cuando tienen una presión muy alta de citoquininas. Al bloquearse, se limita el transporte del auxínico desde los tejidos meristemáticos hacia abajo, porque su función como proteína es crear un túnel de transporte por donde auxinas se mueven hacia abajo. Si no las tenemos, no hay transporte de auxina hacia abajo. Y si no hay transporte de auxina hacia abajo, el mantenimiento y la nueva formación de xilema va a empezar a decaer. Y si es la tubería principal por donde está moviéndose el agua, pues caramba, tenemos un problema, porque se está bloqueando la forma en que se transporten. Por eso la relación que hay con hidratación y de repente no lo vimos, ¿eh? Pero, ¿será que? Bueno, esa es la parte vegetativa, ¿no? Sí. Pero, ¿habrá algunos mensajes, que es la función de las hormonas, esas hormonas de origen sintético, estamos hablando, para cuajado y que además nos generen alguna pérdida, porque esto nos ha pasado,
de pérdida de firmeza ahora en los tejidos, pero si hablamos ya de la parte vegetativa, sucede, pero en la parte de fruta, También hay un tema muy especial allí, y es que si pensamos en el mismo bloqueo, se está perdiendo la posibilidad de generar un escenario de transporte de auxinas hacia las hacia la raíces, raíz, sí. ¿cierto? Y pues en paralelo hacia los órganos que están presentes allí mientras se va descendiendo. Entonces hemos encontrado una relación directa con la absorción de calcio. Y es que cada vez que golpeamos con citoquininas, limitamos el transporte auxínico hacia abajo, y para que exista absorción de calcio debe haber una raíz joven lateral que pueda adquirir el calcio. El calcio tiene ingreso por movimiento en el xilema, que devolvámonos a la pregunta anterior, si lo estamos maltratando, pues también tenemos un maltrato sobre el movimiento del calcio. Pero volviendo a la pregunta que acabas de hacer, asociamos firmeza y calcio por su característica, él está presente en la pared celular. Resulta que cuando ponemos la citoquinina, bloqueamos el descenso de la auxina, ella no va a estar presente para formar nuevas raíces laterales. Para que se forme un punto de crecimiento en la raíz, dependemos enormemente de sacarosa y de ácido indol acético. Si esos dos no están presentes, no se forma una raíz lateral. Y el calcio solo entra por tejidos jóvenes, porque depende enormemente de que hayan raíces nuevas formándose que no tengan banda de Caspari formada. La banda de Caspari es una suberización que se genera por la maduración de la raíz. Entonces, necesitamos raíces nuevas todo el tiempo. Si no está auxina y no está sacarosa, no hay formación de raíces nuevas. Entonces perdemos también la eficiencia con la que se está tomando el calcio y con la que se está llevando órganos que no transpiran. Mira lo difícil que es esto. O que transpiran muchísimo menos que lo que hace una hoja. Entonces es como una cadena de golpes que se genera por la inhibición del paso de auxinas de arriba hacia abajo. Y nosotros aplicamos de manera... Y démosle, y Sí, démosle, sí. y démosle. Pensando en el negocio, porque estamos Sí. pensando, quiero tener más frutas, quiero tener más flores y quiero tener más frutas. Eso está bien. Pero cuando no vemos esa relación, si tenemos más flores y tenemos más frutas, pero el calcio le estamos perdiendo, le estamos quitando eficiencia al calcio, pues esas más flores y esas más frutas no van a tener el soporte estructural que necesitan para poder desarrollarse en la cantidad que queremos. Entonces podemos tener más flores y quizás podemos tener más frutas inicialmente, pero en los abortos vamos a ir perdiendo capacidad de producción porque calcio no te está respaldando en la estructura. Sí, y calcio está relacionado con caída. Si no hay calcio, se va a caer la fruta. Correcto. Incluso se pueden perder hojas. Sí, también. Y post cosecha, mírate, ya, entonces Ah, sí, se quedó. Ahora, ¿cómo se va a formar? Toda pared celular, toda necesita calcio. Toda célula necesita una pared celular y toda pared celular necesita calcio. Y las membranas necesitan calcio. Si no está allí de forma eficiente y en la cantidad que necesitamos, tenemos un problema. Eso es, Otra pregunta. sí, mire, o- doctor o Germán, algún- ahorita por lo que está mencionando, se platica sobre la aportación hormonal. Pero tengo una duda yo aquí en lo particular, si esa aportación la hacemos mal, o vamos a decirlo de otra manera, si damos un mal manejo de la aportación, ¿sí podría impactar negativamente en este caso en la productividad? Sí, yo siento que el proceso fundamental de la productividad, fundamental, es la fotosíntesis. O sea, de hecho, ni siquiera la productividad. Para que una planta exista, debe hacer fotosíntesis. Para que haya fotosíntesis, debe haber apertura estomática y debe haber un xilema de respaldo. Si ese xilema lo estamos impactando en tamaño, hemos visto unos trabajos maravillosos donde lo que han hecho es trabajar con plantas modificadas genéticamente. Y lo que hacen es generar una disminución del transporte de auxinas para entender cómo afecta eso el tamaño del xilema. Entonces, le quitan la habilidad a una planta de bajar el auxínico porque limitan las proteínas PIN que les mencionaba hace un momento, que son túneles por donde se mueve el auxínico hacia abajo. Con esta planta genéticamente modificada lo que hacen es eliminar las proteínas PIN. Entonces se dan cuenta cómo
entre menos auxina baje hacia la raíz, el tamaño del xilema en tejidos nuevos se empieza a disminuir. Y eso tiene un efecto directo sobre la capacidad de hidratación de los tejidos. ¿Qué pasa? Que entre menos agua tenga el tejido, menos apertura estomática se desarrolla. Si hay menos apertura estomática, menos ingreso de dióxido de carbono, menos azúcar, y el azúcar define cuántas flores, frutos, hojas, raíces, Sí, porque es tallos energía. tenemos. No, ahí está todo. Entonces, miren que, claro, no se ve tan profundo nunca, ¿no? Nosotros hacemos aplicaciones normalmente, pero lejos de pensar que había una relación en todos estos parámetros que podría llegar a afectar la productividad. De hecho, no solo en aguacate lo hemos estado percibiendo, lo hemos visto en rosa mucho. Se manejan citoquininas a unas concentraciones monstruosas para hacer que la planta genere basales donde van a hacer, que va a ser la base, el portador de los tallos que se van a cosechar. Sí, porque esa es una flor. Claro, entonces se aplica y se aplica Inducción. durísimo las citoquininas y hicimos, en Colombia tuvimos la oportunidad de tener un tesista eh, que midió de todo eso que se genera de tejido nuevo con las hormonas, cuánto realmente va a cosecha. Y yo creo que le pasa algo muy parecido a Rosa, lo que le está pasando hoy a Aguacate con estas aportaciones. Vemos más flores, vemos quizás algo más de cuajado, pero la fruta que realmente llega a cosecha no es No la es que toda. medimos en el aumento, porque todos estos procesos se están afectando y la planta no logra mantener el nivel que ganó de cuajamiento, no lo logra mantener. Entonces, esta parte de, digo, asociado con la productividad y buscando, pues, que no sigamos haciendo lo mismo, eh, podemos hacer estímulos naturales que nos ayuden a generar el incremento de estas hormonas de forma natural y que además vayan balanceadas, porque no Claro. solamente de aplicar, sino algo que Sí. tenga un equilibrio. Mira que eso es lo más interesante, creo, de lo que hemos estado aprendiendo como grupo de trabajo. Y es que a partir de la bioestimulación, yo creo que nos falta todavía mucho seguir avanzando, seguir aprendiendo de lo que está en capacidad de ser un bioestimulante. Yo creo que esta industria va a pasos agigantados en la venta, pero en el conocimiento vamos de pronto por ahí en un 30% de todo lo que está en capacidad de hacer un bioestimulante. Es impresionante. Entonces, hemos estado mirando como por ejemplo desde Ascophyllum nodosum, hay un mensaje enorme sobre la genética que respalda la elaboración de hormonas en la planta. Entonces se han medido en trabajos genes que son protagonistas en la elaboración de citoquininas. Y como desde la aplicación de Ascophyllum, que no es una citoquinina sintética, no tiene la cantidad de hormonas que aporta es ínfima, chiquitica. Pero estimula grandes procesos de elaboración de hormonas en la planta aplicada. Entonces, ahí hay un mensaje enorme, podríamos desde la bioestimulación, además de que genera unos efectos en paralelo enormes sobre fotosíntesis, tolerancia a estrés, tolerancia a enfermedades, eficiencia de absorción de nutrientes, asocio con microorganismos, una cantidad enorme de procesos. Además de eso, hace que la planta esté en capacidad de fabricar en mayor cantidad las hormonas que necesita. Cada etapa fenológica tiene una dinámica hormonal diferente. Cada día tiene una dinámica hormonal Y si la diferente. estamos aplicando de forma natural, no tenemos Claro, el la planta problema. Así es. administra, genera enzimas donde sí la fabricó en alta cantidad, pero también puede bajarla si ella necesita hacerlo, porque lo fabricó, pues lo puede retornar. Entonces, desde Ascophyllum hemos visto unas cosas enormes en floración, en cuajamiento, que tienen que ver con esa dinámica hormonal favorecida. Desde ácidos fúlbicos, ácidos húmicos, hemos visto la relación tan enorme. Ellos no tienen auxinas, pero hemos visto una relación enorme en elaboración de auxínico en raíces, enorme. Además de un aporte muy interesante en mejora de biota en rizósfera, porque se ha visto cómo se generan biofilm aumentados, que es un asocio entre bacterias, microorganismos y rizósfera, por exudación aumentada con ácidos orgánicos. Eso es maravilloso porque puedes hacerlo desde allí, desde lo natural. Con silicio, hay un sinnúmero de reportes de cómo silicio está en capacidad también de mejorar
muchos procesos, entre ellos la dinámica hormonal, favorecerla. Entonces, te podría seguir citando ejemplos. Lo que pasa es que quizás no se ha medido y no se le ha hecho una difusión tan grande de todo esto que está sucediendo cuando está el bioestimulante en la planta a favor de hormonas. Entonces, por eso el agricultor quizás no está tan familiarizado con el tema, pero tenemos que cantarlo, hacer una prosa, un poema, eh, porque los bioestimulantes llegaron para quedarse y qué bueno empezar a cada vez saber más de ellos. Sí, entonces es un ejemplo de esto, es las algas es Correcto. conocido o del género, pues Ascophyllum. Sí, hay Hay más, varias. ¿no? Hay Sí, muchas. sí, sí. Hemos trabajado en especial con Ascophyllum porque, pues uno es una de las más reportadas, ¿no? Tiene mucha De las más investigación conocidas y además y la más disponible. antiguísimas y está en muchos productos en el mercado. Entonces el agricultor la encuentra muy fácil, pero puedes hablar de más de 20 algas, creo que se estén comercializando en Colombia. Hombre, todas tienen un efecto muy interesante en Sí, la yo he planta. visto incluso en algunos productos ya comerciales que no solo tienen Ascophyllum, sino tienen No, 2 o hay 3 varias, especies. claro, claro, claro. Y ahorita hay mezclas muy lindas de algas más aminoácidos, ácidos fólicos, nutrientes. Entonces empieza esto a sumarse como herramienta para el agricultor de una forma interesante. Sí, doctor. Aquí estaba analizando un concepto que dijo al inicio sobre el manejo de estas hormonas sintéticas y dijo la palabra eficiencia. A veces lo confundimos con eficacia y muchas veces el trabajo que se hace en la producción de este tipo de cultivos es a lo mejor ser eficaz nada más, ¿verdad? Llegar, Que lograr el pase. resultado y Sí, ahí está, pero es muy diferente la eficiencia. Y esto que nos está explicando sí es un enfoque muy interesante, ¿no? Buscar esa eficiencia realmente, no el resultado inmediato, sino toda la consecuencia que puede acarrear el mal uso de este tipo de hormonas. así es. Mira que me recuerdas algo que hemos estado pregonando también, haciendo mucho énfasis y es, más no es mejor. No en todo es así. Más no tiene que ser necesariamente mejor. De hecho, en muchos de los bioestimulantes que hemos estado evaluando, las dosis más bajas, pero en frecuencias más elevadas, son el mejor resultado en vez de poner 4, 5 o 6 veces la dosis que se está evaluando en bajas dosificaciones. Entonces, esto se trata de mensajes, son mensajes bioquímicos que entre más los sostengas, mejor se hace y no tiene que ser a grandes cantidades. eh, Ahí es menos, es mejor. Sí. Estás siendo más eficiente, estás invirtiendo menos el recurso, pero lo estás administrando mejor y eso genera otros resultados. Hace rato comentaba también de aplicarla al suelo, aplicarla vía foliar, En el caso de del las algas, Ascophyllum. mira que en los dos escenarios nos ha mostrado muy buenos resultados. Depende de la variable que te interese evaluar. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de mejorar muy fuertemente vida en el suelo, hay una demostración enorme de cómo los alginatos al hidratarse y contraerse por deshidratación expanden el suelo. Entonces, esos espacios se llenan de oxígeno. Solo esa parte física ya tiene un enorme efecto sobre lo que necesita un microorganismo para vivir, que es oxigenación, y sobre lo que necesita una planta buscando espacios donde pueda desarrollarse sus raíces. Entonces, mira, ahí tienes una promesa. Pero si quieres, no, necesito acelerar un proceso de recuperación, de color, de fotosíntesis. Foliarmente va muy bien. Y sin decir que si la pones abajo no va a favorecer la fotosíntesis, no, también lo hace. Es muy versátil, muy versátil. Esa sería las áreas de oportunidad, ¿no? Que Sí, sí, tenemos sí. para fuentes naturales. Bien, pues doctor, esta charla ha sido muy provechosa, considero de esa manera, la audiencia lo debe de ver de la misma forma. Y pues a manera de conclusión, doctor, ¿qué nos pudiera aportar sobre este aspecto de la conversación? Dale, yo creo que hay una frase que me gusta mucho de un grupo de investigación holandés que dice, regresemos a lo salvaje, entre más natural mejor. Entre más natural mejor, respetemos ese ente biológico tan poderoso que fabricó Dios cuando hizo las plantas. Eh, la planta sabe qué hacer. Nosotros a veces, en vez de ayudarle, la frenamos, pero ella sabe qué hacer. Ojalá pudiésemos hacer procesos de formación como lo que está pasando en el Congreso de Aguacate, donde se está llevando al agricultor a pensar
desde la academia, desde la técnica, para él ir a tomar decisiones en su cultivo, que ojalá esto pasara muchas más veces, en muchos más países, para que todos los agricultores tuvieran la oportunidad de formarse y entender la planta. Si entiende la planta, él se puede anticipar a los problemas y ayudarle con cosas naturales. Lo veíamos con fertilización. Teníamos entre nuestro ADN agronómico más nutriente, más fertilización, y voy a producir más. Pues no, resulta que muchas veces estás salinizando, contaminando, y a la planta no le gusta eso. Sí, y buscar Sí, hemos equilibrios estado más bien. haciendo trabajos de disminución de fertilizante en varios cultivos en Colombia y hemos encontrado una sorpresa enorme de, oye, con el 60% del fertilizante produjo más que con el 100%. ¿Qué pasa? ¿Qué Eficiente. le estamos ¿Dónde está el interrogante eh, grande ahí? Entonces yo diría, volvamos a lo natural, lo que más se pueda de ayudas biológicas, orgánicas, y lo que tengamos que hacer sintético, hagámoslo con total técnica, con la mejor conciencia agronómica y técnica necesaria para no llegar a problemas por malos usos. Retorno a lo salvaje. Ok, Muy pues bien, doctor. doctor Germán, le agradecemos su estancia aquí en Uruapan y por esta charla pues, del manejo de hormonas sintéticas, ¿verdad? Esperamos que nuestra audiencia haya quedado satisfecha con este tema. Yo creo que lo abordamos muy bien, pues para conocer y que nos sigamos formando en esta área, ¿no? Que a veces la descuidamos un poquito, pero pues le agradecemos No, a y ustedes, una feliz estancia gracias. también aquí en Uruapan. Gracias, doctor, y gracias a todos por seguirnos. Sigan Podcasts Aguacat. Hasta la próxima.